Buenos días, mis hermanos, Dios los bendiga. Hoy vamos a empezar una nueva semana. Hoy es el día 1 de la semana 26 y continuamos con el libro de Primera de Samuel, capítulo 13, 14 y 15. Así que dispongamos nuestros corazones para leer la palabra de Dios. Así que hoy te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú hablando a nuestros corazones, Espíritu Santo, que sea a través de la palabra de Dios, que es la voz de Dios, hoy podamos entenderla, hoy podamos ser audible a nuestros oídos, Padre Precioso, y que podamos discernir lo que tú quieres hablarnos en este día, Padre Precioso. Gracias por tu maná, gracias por tu alimento espiritual. Te damos todo el honor y toda la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Primera Samuel capítulo 13 dice: la guerra contra los filisteos. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2000 en Misma y en el monte Betel, y 1000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió al resto de cada pueblo del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y los oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompetas por todo el país, diciendo: oigan los hebreos y todo Israel. Oyó que se decía: Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que estaba a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Misma, al oriente de Bet-Aber. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprietos, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñasco, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permaneció aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se lo desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirlo para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Misma. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel, subió a Gilgal, a Gabaa de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Saúl pues y Jonatán su hijo y el pueblo que con ellos se hallaban se quedaron en Gabaa de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Misma. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Aufra hacia la tierra de Sual, otro escuadrón marchaba hacia Bearón, y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboín, hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaban herreros, porque los filisteos habían dicho: para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todo lo que Israel tenía que descender a los filisteos para afilar cada uno las rejas de sus arados, sus asadones, sus hachas y sus hoz. Y el precio era 1 pin por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de 1 siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en manos de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hacia el paso de Misma. Samuel capítulo 14. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le trajera
que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está en aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitón, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el éfod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Bosé y el otro Cené. Uno de los peñascos estaban situados al norte hacia Misma y el otro hacia el sur hacia Gabaa. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haya algo Jehová para nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con poco. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tú tienes en tu corazón, ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así: esperad hasta que llegue a vosotros, entonces no nos estaremos en nuestro lugar y nos subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestras manos, y esto no será por señal. Que se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber unas cosas. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepado por una mano y sus pies, y tras él su paje de armas, y a las que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él, lo mataban. Su paje de armas que iba tras él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres, en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear. También ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló. Hubo pues una gran consternación. Y los centinelas de Saúl vieron desde Galaad de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado al otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasa ahora revista y ve quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista, y aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a ella: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él llegaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero. Y había gran confusión, y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempos atrás y habían venido con ellos de los alrededores del campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-abel. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había jurado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel de la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, y la mojó de un panal de miel, y llevó a su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía.
respondió Jonatán, mi padre ha turbado el país. Ve ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Cuanto más si el pueblo hubiese comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos, no se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos. E hicieron aquel día a los filisteos desde Misma hasta Jajón, pero el pueblo estaba muy cansado y se lanzó el pueblo sobre el botín y tomaron ovejas y vacas y becerros y los desgollaron en el suelo y el pueblo los comió con sangre y le dieron aviso a Saúl diciendo el pueblo peca contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y él dijo, vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl, esparcíos por el pueblo y decirles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja y desgolladas aquí. Y comed y no pequéis contra Jehová, comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo cada cual por su mano su vaca aquella noche y la desgollaron allí. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Y dijo Saúl, descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron, haz lo que bien te pareciese. Dijo luego el sacerdote, acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios, descenderé tras los filisteos, los entregarás en las manos de Israel. Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl, venid acá todos los principales del pueblo, y sabed y ved que ha consentido este pecado hoy. Porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Dijo luego a todo Israel, vosotros estaréis a un lado y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl, a Jehová Dios de Israel, da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo, echad suertes entre mí y Jonatán mi hijo, y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán, declararemos lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo, ciertamente guste un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, y he de morir. Y Saúl respondió, así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl, ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta gran salvación de Israel? ¿No será así? Vive Jehová, que no ha de caer el cabello de la cabeza en tierra. Pues, ¿qué ha actuado hoy con Dios? Así el pueblo libró de morir a Jonatán, y Saúl dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Sobat y contra los filisteos, y a donde quiera que se volvían era vencedor. Y reunió un ejército y derrotó a Amalek y libró a Israel de la mano de los que lo saqueaban. Y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isúa y Malquías. Y los nombres de sus dos hijas eran el de la mayor Mera y el de la menor Mical. Y el nombre de la mujer de Saúl era Ainoa, hija de Ahimaaz, y el nombre del general del ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl, porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel. Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl, y todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Primera Samuel capítulo 15. Saúl desobedece y es desechado. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y le pasó revista en Telaín 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá.
Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos: idos apartaos y salid entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque a vosotros mostraré misericordia a todos los hijos de Israel. Cuando subían de Egipto y se apartaron de los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Aila hasta llegar a Shur, que está en el oriente de Egipto, y tomó vivo a Agar, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras, y se ha apesumbrado Samuel. Y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Saúl, diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó delante, y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito sea tú de Jehová, ¿no he cumplido la palabra de Jehová? Samuel entonces dijo: ¿por qué pues qué valido de ovejas y bramido de vacas y el que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió: de Amalec los ha traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarla a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruiremos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque era pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de la tribu de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye todos los pecadores de Amalec, y hazle guerra hasta que los acabes, porque pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto en botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová, fui a la misión de Jehová me envió, y he traído a Agar, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias anatema, para ofrecerle sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdonad pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adoremos a Jehová. Y Saúl respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y se la rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado al prójimo tuyo mejor que a ti. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honre delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelva conmigo para que adoremos a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel: tráeme a Agar, rey de Amalec. Y Agar vino a él alegremente, y dijo Agar: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó el pedazo de Agar delante de Jehová en Gilgal.
Se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a la casa en Gabaa de Saúl y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida y Samuel lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepintió de haber puesto a Saúl por rey de Israel. Bueno, mis hermanos, esta ha sido la palabra del día de hoy. Wow. Lo que cuesta. Lo duro de no obedecer la palabra de Dios. Órdenes claras, precisas, concisas que le había dado Dios a Saúl. Y no lo hizo. Dios te está dando instrucciones hoy. Dios te ha hablado. Dios te ha dado ese propósito para tu vida, para mi vida. Nos ha dado palabra. ¿La estamos obedeciendo? Bueno. Que Dios tenga misericordia de nosotros, mis hermanos. Que Dios los bendiga. Que tengan un maravilloso día. Y que esta palabra hoy entre y penetre en nuestros corazones. Y aprendamos a obedecer a Dios. Bendiciones. Bye bye.